Hola y bienvenidos a una nueva clase de geometría de la Olimpiada. El día de hoy vamos a ver ángulos en la circunferencia. Aquí les muestro los tres principales ángulos en una circunferencia. Como su nombre lo indica, el ángulo central pues es aquel que se forma con el centro y con los radios, ¿no? En este caso el verde AOB. El ángulo inscrito es el que se forma con dos cuerdas, en este caso el azul ACB. Y el ángulo semi-inscrito es aquel que se forma con la tangente FB y una cuerda AB. En este caso el ángulo es el rojito, este FBA. Ahorita, a continuación, vamos a ver algunas propiedades que cumplen estos ángulos en la circunferencia. Pero primero también necesitamos hablar de la noción de arco o la medida en grados de un arco. Es bastante intuitivo. Aquí vamos a tener la convención de que el arco la medida de un arco es exactamente la misma que el ángulo central que abre. Entonces, por ejemplo, si tenemos ahí nuestra circunferencia y trazamos el ángulo central de 60 grados AOB, entonces nuestro arco va a medir a 60 grados, ¿no? En este caso el arco AB va a medir 60 grados y pues lo escribimos así, AB con el arquito arriba. Entonces, pues toda la circunferencia, el arco que abarca toda la circunferencia, pues va a ser 360 grados. El arco que abarca la mitad de la circunferencia va a ser 180 grados. Y por ejemplo, aquí hay una ambigüedad, que no les estoy diciendo a qué arco hago referencia, si al de arriba o al de abajo. En este caso no importa porque ambos arcos valen 180, pero luego vamos a ver que sí puede haber un poquito de ambigüedad. Entonces voy a usar un punto E para decir que me refiero al arco de abajo. En este caso, 180 grados va a ser el arco CED. ¿Ok? Finalmente, pues por ejemplo, otro ejemplo, el arco EF si mide 110, entonces su ángulo central va a medir 110 grados también, ¿no? Y aquí pues de nuevo hago énfasis de que el arco EF, a menos que se diga lo contrario, es el pequeño, ¿no? Que vale 110 grados. Dicho sea de paso, el rojito que estoy marcando ahora, también le llamamos EF, para hacer distinción que el anterior, pues voy a hacer otra letra, digamos G. Entonces este arquito EGF pues va a medir el complemento de 110 para 360, en este caso 250 grados, ¿no? El EGF. Ok, entonces estas son las observaciones acerca de arcos. Ahora sí vamos a relacionar los primeros tres ángulos que les dije, el central, el inscrito y el semi-inscrito. Entonces vamos a ver algo importante con el inscrito y el semi-inscrito es que uno es el doble del otro. Entonces siempre el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. O dicho de otra manera, es la mitad también del arco que abarca. Entonces, así como les estoy mostrando aquí en la figura. Entonces, esto tiene unas consecuencias pues bastante importantes. Entonces, aquí les puedo mostrar la animación. Entonces, por ejemplo, aquí mi ángulo central pues vale 71 grados, ¿no? Y fíjense que siempre el ángulo inscrito, el azul, siempre va a ser la mitad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy aquí en diámetro, si es 180 grados, un poquito aproximado ahí, entonces cuando es exactamente 180 grados, pues el de arriba va a ser exactamente 90 grados, ¿no? Entonces, eso, el ángulo inscrito siempre vale la mitad del central. Y no importa este puntito de acá arriba donde esté, ¿no? Esto va a ser súper importante. No importa dónde esté, siempre y cuando abra el mismo arco, va a ser la mitad.
ahí les queda de tarea la demostración de este hecho. Hay que hacerlo por casos. El primer caso es este que les estoy mostrando aquí, cuando están alineados estos 3 puntos, cuando esta línea de aquí es el diámetro. Entonces aquí es fácil ver que este azulito, que es igual al ángulo de aquí, por los isósceles de los radios, pues es la mitad de este, ¿no? Pero esta observación se vale más en general también cuando está por aquí. Entonces ahí piénsenle cómo se demuestra este resultado. Otro resultado que tenemos es una consecuencia de lo que les acabo de decir, que es que dos ángulos inscritos que abren el mismo arco son iguales, ¿no? Y básicamente la idea es esta misma que les acabo de mostrar, nada más que ahora ya no vamos a hacer referencia al ángulo central, sino que solamente nos fijamos en los inscritos. Entonces tengo aquí un ángulo inscrito que abre este mismo arco, entonces son iguales. No importa dónde estén, ¿no? Siempre van a ser iguales. Ahí está. No importa dónde estén, siempre que abran el mismo arco, van a ser exactamente iguales. Finalmente, para el ángulo, otra observación que ya les había dicho, es este caso particular cuando el arco es el diámetro. Entonces, en ese caso, vamos a tener que el ángulo inscrito pues va a ser de 90 grados, ¿no? Porque pues es la mitad del central de 180. Ok, esta es nuestros resultados claves acerca de ángulos inscritos y centrales. Vamos a ver ahora qué pasa con los ángulos semi-inscritos. El primer resultado que vamos a tener es que una tangente, una línea tangente de la circunferencia siempre va a ser perpendicular al radio trazado en el punto de tangencia, ¿no? Otro resultado, entonces aquí el ángulo FBO pues va a ser de 90. Otro resultado de ángulos inscritos es que el ángulo inscrito va a ser exactamente igual que el ángulo semi-inscrito. Entonces, aquí en esta figura que les estoy mostrando, entonces ahí vemos que estos dos ángulos marcados con rojo, el inscrito y el semi-inscrito, pues van a ser iguales sin importar dónde estén donde esté este puntito, ¿no? Esos dos ángulos rojos siempre van a ser iguales. Entonces eso, el ángulo inscrito que abre el mismo arco AB, entonces ahorita me estoy refiriendo a este arquito AB, es el que abre el semi-inscrito, son iguales. Y finalmente, otra cosa, la última de los segmentos tangentes, es que dos segmentos tangentes pues van a ser iguales. Dicho de otra manera, el triángulo FBC es isósceles. Entonces este segmento FB y FC son iguales. Esto es una propiedad de los segmentos tangentes. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver otro tipo de ángulos. Un ángulo interno que se forma con la intersección de dos cuerdas. En este caso el APD es la mitad de la suma de los arcos AD y BC. Entonces en este caso son estos dos arcos, el AD y el BC, que se promedian para sacar la medida del ángulo interno, que les repito es el que se forma con la intersección de dos cuerdas. También tenemos la situación del ángulo externo, cuando ahora la intersección de las cuerdas es pues afuera, se extienden para formar el ángulo externo. En este caso,
la medida del ángulo externo va a ser la mitad, pero de la diferencia de los arcos. Entonces así, ¿no? El arco BC y el arco AD, su resta, pues nos va a dar la medida del ángulo Q, cuando se toma la mitad. Y ya para acabar, un resumen. Entonces esto, ¿no? El arco va a ser igual al ángulo central, va a ser el doble del ángulo inscrito y va a ser el doble del ángulo semi-inscrito, ¿no? Entonces este dibujito, ahí está, apréndanselo de memoria, ¿no? Este dibujo va a ser importantísimo en los siguientes ejercicios. El otro es el de los inscritos, que dos ángulos inscritos que abren el mismo arco, pues son iguales. Y esta otra configuración del ángulo inscrito y semi-inscrito, que son iguales. Finalmente, con las líneas tangentes, acuérdense que la línea tangente va a ser perpendicular al radio. Entonces este dibujo de aquí, entonces una línea tangente ahí a la circunferencia va a ser perpendicular al radio que se traza con el punto de tangencia. Finalmente, dos segmentos que son tangentes y de un punto trazo las dos tangentes, los segmentos a los puntos de tangencia pues son iguales. Entonces ese cachito AB es igual a AC. ¿Ok? Entonces esta es la parte teórica que vamos a necesitar para los siguientes problemas de ángulos en la circunferencia. Gracias.